Ok, bueno, empezamos. Entonces, buenos días a todos otra vez, qué bueno que están. Am, y voy a compartir mi pantalla con la presentación. Bueno, aquí ven otra vez el plan de este taller. En el primer día hablamos sobre el mundo de las abejas y en particular sobre las abejas sin aguijón. Ayer pusimos el día 3 al día 2, hablamos sobre los cuidados de las abejas sin aguijón a través de la meliponicultura. Y hoy queremos saber un poco qué tan importantes son las abejas en general y las abejas sin aguijón en específico y qué les está pasando. Así que, ¿por qué le tenemos que dar ese cuidado especial? Ok, y otra vez, yo no veo la pantalla, bueno, yo veo la pantalla con mi presentación, pero no puedo verlos a ustedes. Entonces, si hay alguna pregunta o si falla el audio, me avisan, por favor. Ok, entonces hoy escuchamos sobre la importancia de las abejas y el número 1 es la polinización. Pero primero, ¿qué es la polinización? Seguramente han escuchado que es el llevar el polen de una flor a otra flor, ¿no? Sea por abejas, por otros insectos, como aquí los mariposas y otros animales más. Como se ve, se lleva aquí desde el anter de la flor hasta el pistil. Y luego, ¿qué pasa? Otra vez, aquí vemos la abeja que lleva el polen en su pata de una flor a la otra. En realidad, el polen que está en la pata no va a quedar en la flor, sino más bien el polen que se le queda pegado en los pelos de su cuerpo. Y de repente queda ahí pegado en el pistil. Y aquí se ve el pistil más grande, y cortado en la mitad, y se ve el polen arriba, el grano de polen que se hace más largo, 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 y va hasta como, digamos, la panza de la flor, y ahí se fecunda la semilla, digamos. Y de ahí crece la fruta y dentro de la fruta está la semilla y cuando se cae la semilla, como ya saben, se crece una nueva planta. Entonces, es muy importante para que haya más plantas la polinización, ¿no? Pero ¿quién poliniza? Los polinizadores más importantes son los insectos. En ellos hay varios tipos, como la mariposa, hasta la mosca, también algunos escarabajos, la avispa también puede. Y aves, el más famoso ave de polinizador es el colibrí, pero hay otros también. Algunos mamíferos, como ¿cómo se llama otra vez? Am, Ay, ahora no me llega el nombre, pero bueno, ya ven en las imágenes. Y el viento, murciélago, siempre cuando doy la presentación no me llega el nombre. No pasa nada, doctora Murciélaga. Sí. Gracias, gracias. Entonces, el, los polinizadores más efectivos son las abejas y el viento. Entonces ahora nos vamos a enfocar un poco a las abejas porque ellas polinizan entre 70 y 80% de todas las especies de plantas con flor en el mundo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué las abejas son polinizadores tan eficientes?
Uno, bueno, hay 3 razones. La primera es porque el polen y el néctar de las abejas, para las abejas es la alimentación principal. Todos los otros insectos sí van a las flores y le chupan, pero también tienen otras fuentes de alimento. Las abejas únicamente van al polen y néctar para alimentarse. Luego, porque tienen adaptaciones corporales muy específicos para capturar el polen y el néctar. Uno para el polen es pelos ramificados. Aquí se ve una imagen agrandado los pelos y se ven, el pelo está derecho, pero tiene así ramificaciones. Por ejemplo, la avispa puede tener algunos pelos, también la mosca a veces, pero no son tan ramificados. Y esa ramificación ayuda de que se queda pegado el polen. Luego, esos pelos los tienen a veces en diferentes partes del cuerpo, así muy, muchos juntos, y eso se llama scopa. Y la scopa puede estar como atrás en la pata trasera o abajo de la panza o del abdomen. O corbícula. Corbícula es, en vez de tener escopa en la pata trasera, tienen corbícula. Corbícula es una como tipo cuchara. Aquí en esta imagen, en la B, se ve la pata trasera sin ningún polen y en la imagen C con el polen. Ahí se queda pegado. Pero esa corbícula nada más tienen algunas especies o todos los demás tienen escopas. Y pues, ¿qué pasa si ya no tenemos abejas? Pues no hay polinización o no hay polinización tan fuerte. Hay con eso hay una disminución de producción de semillas. Ahí, con eso, pues hay menos plantas. Y con eso hay una disminución de variedad de alimentos, porque si no hay abejas, de todos modos tenemos otros insectos y el viento, por ejemplo, que polinizan, pero por ejemplo, el viento no puede polinizar el frijol, por ejemplo, o el tomate. Entonces nos faltan algunas cosas. Para enseñarlo más lúdico o más bonito, aquí tenemos un desayuno cuando todavía tenemos abejas, con el pancito, con el chilaquil, con el frijol, el café, el jugo, las salsas, frutas, té. Y cuando ya no tenemos abejas, se ve un poco más triste, ¿no? Ya no hay frutas, el té tampoco, las salsas no, el frijol no. Ahí se ve todavía la tortilla y el pan y queso. Pero el queso, por ejemplo, lo podríamos quitar también la mitad al menos, porque el queso recibimos de la vaca y la vaca come pasto y el pasto también muchas veces necesita polinización. Entonces las vacas están más delgadas y entonces nos dan menos queso, ¿no? Y el café todavía hay un poquito, pero no tanto como normalmente. Entonces hay que cuidar las abejas. Ahora, el Michener es un muy estudioso de las abejas, uno de los más famosos, y él dice que las abejas sin aguijón, del cual se trata este taller, son los polinizadores de mayor importancia en los trópicos. Y con eso llegamos a la pregunta, ¿por qué son así de tan especial de importantes las abejas sin aguijón? Bueno, hasta ahora, ¿alguien tiene preguntas? No, ¿No, todo nada? muy bien. Ok.
Creo que está bien todo, doctora. Ok, muy bien. Entonces, las abejas sin aguijón tiene tres importancias especiales. Uno, por la polinización de la flora nativa. El otro, por las propiedades medicinales de sus productos. Y el otro, porque es una tradición antigua. Entonces, vamos punto por punto, ¿no? Primero, la polinización de la flora nativa. Ya sabemos que las abejas en sí son muy importantes en la polinización, pero ¿por qué las abejas sin aguijón son más importantes en los trópicos? Hay varios puntos para eso. Uno, porque las abejas sin aguijón tienen una gran variedad en tamaño. Eso ya lo hemos visto el primer día del taller. Hay unos 500 especies y son grandes, chiquitos, medianos, tienen muchos pelos, otros menos, se especializan a diferentes plantas, ¿no? Luego, las abejas sin aguijón, en comparación con otras abejas, tienen la capacidad de polinizar con vibración. Es decir, ahí en las fotos se ve que van a la planta, se pegan ahí y empiezan a vibrar, así, bzz, y solamente con eso la planta suelta el polen y entonces puede ser polinizado. Por ejemplo, el tomate necesita esa vibración, y por eso la abeja apis mellifera, la de los apicultores, no se está utilizando para la polinización del tomate, ¿no? Porque la abeja melífera no logra vibrar una planta. Las abejas sin aguijón sí, y estos sí se podrían utilizar también para polinizar el tomate, como ya se está haciendo con los abejorros, porque los abejorros también saben vibrar. Otro punto en favor de las abejas sin aguijón es que son nativas del continente América y otros continentes, como hemos visto en la primera lección. Y es decir, que se han co-desarrollado con las plantas, ¿no? Se han adaptado a las plantas y las plantas a las abejas. Entonces, son más efectivos en la polinización y llegan a más plantas, ¿no? Hay abejas chiquitas para las flores chiquitas y abejas grandes para las flores grandes, ¿no? Aquí otra vez, como hemos visto en la primera lección, la distribución natural de abeja melífera, la que todos conocemos, la que pica, es de Europa, África y Asia. Ahí ellos se han especializado en sus plantas. Luego, con el tiempo, con la apicultura, se ha llevado a todo el mundo y entonces logran polinizar también a otras especies en estas otras partes del mundo, pero las nativas son más efectivos en la polinización. Las abejas sin aguijón, aquí abajo está su distribución, que es en todo el trópico. Para los que no estuvieron en la primera sesión, ellos son originalmente de África, Asia, una parte de Australia y desde México hasta Argentina. Entonces, las nativas de aquí son las abejas sin aguijón y no la abeja melífera. Ok, otro punto es que son las abejas nativas más comunes en los trópicos, es decir, que de estas hay más individuos. Entonces, ya llegamos al segundo punto de importancia, sus propiedades medicinales. Ya hemos visto que la miel de esta abeja es un poco más efectivo en curar que la miel de la abeja melífera. Por ejemplo, ayuda contra problemas del estómago, problemas respiratorios, problemas de los ojos. Es un punto que muchos están usando, pero también contra fracturas, golpes, ayuda en problemas de riñones y cicatriza muy bien. Y aparte de la miel,
También tenemos el propóleo, el cerumen, que es la cera de ellos, y el polen de la colmena. Todos estos son muy medicinales. Y estos ya sabían los antiguos mayas, y esto ya está documentado en el Códice de Trocortesiano. Como hemos dicho, esta tradición empezó ya hace 2000 años, entonces ya se sabía desde antes que su miel y el resto de productos son muy medicinales. Ahora, a la tradición antigua, como ya dije, la meliponicultura se inició más de 2000 años con los mayas. Y con ellos, con el tiempo se hicieron tradiciones, rituales, creencias, se hicieron nombres locales, y con todo eso se creó una memoria biocultural que hoy en día todavía es muy importante. Bueno, ya hemos escuchado por qué están tan importantes y quisiéramos llegar a los riesgos que se enfrentan las abejas, pero ¿hay preguntas sobre el tema de Cerato? Todo bien. Se va Todo bien. entendiendo muy bien. Gracias. Ok. Entonces, a lo mejor se ha escuchado sobre el declive de las abejas. ¿Cuáles son sus causas? ¿O alguien tiene una idea? ¿Han escuchado ya cuáles son las causas? Bueno, Bueno, yo la única que le dije el primer día, perdón, doctor Gavino, las que tienen alijón, comenté antes de la sucesión que al picar dejan el alijón y ella muere, ¿eh? Pero las que no tienen alijón, no sé, no sé qué. Ok, ajá, sí, se mueren, pero bueno, nada más es cuando defienden su nido y en realidad son pocos que mueren ahí. Okay. ¿Alguna otra idea de las causas del declive de abejas? Bueno, si no, les platico aquí que son varios. Uno es el cambio de uso de suelo y la intensidad del manejo del suelo, las pesticidas, los transgénicos, el manejo de abejas y enfermedades, las especies invasoras y cambio climático. Ahora, todo, si nada más es uno de ellos, a lo mejor no afecta tanto, pero si todos se juntan, ahí sí es un gran peligro para las colmenas de abejas. Vamos poco a poco, uno por uno. El primero, el cambio de uso de suelo y la intensidad de su manejo, ¿no? Hay gran destrucción, fragmentación y degeneración de los hábitats naturales. Y eso, más que nada por la agricultura intensiva. Muchas veces estas agriculturas intensivas son monocultivos, como se ven en estas dos imágenes. Cuando hay así de mucho campo con nada más una planta, es muy difícil para las abejas por la cuestión de la flor. En la primera imagen se ve una planta que no tiene ninguna flor y no va a florear. Ahí pues sí, es un gran campo donde no tienen comida. En el segundo imagen se podría pensar que, wow, está llenísimo de flor. Y se podría pensar que, wow, es un paraíso para las abejas, ¿no? Pero hay dos problemas. Ese paraíso de esa floración nada más va a durar 2 a 3 semanas y el resto del año va a estar pues, casi un desierto, ¿no? Y lo otro es que nada más es una única flor, ¿no? Una única especie. Es decir, sería como si nosotros nada más comiéramos tortilla, ¿no? Si únicamente tortilla también nos vamos a enfermar. No nos vamos a morir de hambre, pero enfermar porque nos faltan las vitaminas, la proteína y todo eso. Entonces,
esa agricultura intensiva significa una reducción de recursos florísticos, pero también de anidación. Como ven ahí en este campo con una única planta, no hay árboles, entonces no hay donde anidar. También para los que anidan en el suelo, con este manejo intensivo ahí no pueden anidar. Y con el monocultivo, la abeja se desnutre y se vuelve vulnerable. Y con eso, pues, va a estar más expuesta a los otros causas, ¿no? Como las pesticidas, ¿no? En las pesticidas tenemos herbicidas e insecticidas. Las herbicidas, pues, matan plantas y las insecticidas matan insectos, como las abejas. La herbicida, entonces, es un riesgo indirecto porque, bueno, no ataca directamente a la abeja, pero otra vez reduce la abundancia y diversidad florística, ya no hay tantas flores y hace la abeja débil. Pues la insecticida está claro que es un riesgo directo y es letal o subletal. Luego, otra causa es el manejo de abejas y las enfermedades. En el medio ambiente siempre hay hongos, virus, bacterias, parásitos. Ellos viven aquí en este planeta como nosotros. Nada más nos causan problemas cuando hay un manejo comercial intensivo, es decir, mucha colecta de miel, mucha alimentación, mucho medicamento y, por ejemplo, la cría en masa. Cuando son muchas colmenas en un lugar, hay mucho contagio de bacterias. Digamos, si una colmena es débil y empieza a crear más bacterias o hongos, esos se pueden contagiar a otras colonias. O en el transporte masivo que está pasando, hay contagio a otros apiarios o en el caso de abejas sin aguijón, meliponarios. Y cuando hay una alimentación intensiva, las abejas, cuando uno dice que, pues les voy a dar azúcar, que como sabemos en nosotros humanos, el azúcar no nos hace bien, pues a las abejas tampoco. Y cuando uno les da azúcar para que ellos se reproducen rápido y nos producen mucha miel, pues las abejas mismas pierden la capacidad de prepararse a los momentos de escasez que normalmente hay en la naturaleza, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, escasez de floración, siempre hay una época donde hay menos flor. Y las abejas justamente se preparan para estos momentos, naturalmente. Y cuando hay medicación intensiva, también hay una pérdida de capacidad de defenderse solas contra las enfermedades. Igual como a nosotros nos pasa, si por cualquier cosita vamos a tomar antibiótica, pues no nos hace muy bien al cuerpo. Otra causa que hemos mencionado son las especies invasoras exóticas. Pueden ser depredadores, plantas, herbivoras y otros. Todos estos especies que son invasores provocan un desequilibrio del ecosistema. Un ejemplo es una avispa exótica. Ahí se ven en el mano que es grandísima la avispa. Llegó a Japón, creo que era de Asia, y llegó a Japón y ahí había una abeja melífera nativa y terminó con ella, porque pues es su comida y como les gustó el clima a esta avispa y la abeja no estaba preparada a este ataque, pues se arrasaron con esa abeja. El cambio climático. El efecto del cambio climático hacia las abejas no se ha estudiado así a lo lleno todavía porque pues apenas están saliendo resultados.
Pero se saben ya algunas cosas. Por ejemplo, con las abejas de los hábitats fríos, como los abejorros, ellas normalmente están, como dice ahí, en lugares, en su distribución requiere algo un poco más frío, y como se calienta más y más, se le reduce su distribución. Ahora, el cultivo de las abejas melíferas, se ha visto que hay una desfase de estaciones, es decir, que llueve cuando no debería llover o no llueve cuando debería llover, y hace que las abejas no pueden ir a las flores tanto como normalmente. Como ahí en esta imagen se ve una abeja que tiene hambre y ahí afuera está la flor, está floreando, y normalmente cuando hay un pico de floración no hay lluvia o hay muy poca lluvia. Pero últimamente ha pasado cuando hay floración, también hay lluvia y la abeja no puede salir a pecorear. Entonces se queda débil. Ok, ahora vimos las causas en general para las abejas en general. Y como en este curso estamos hablando de las abejas sin aguijón, queremos hacer énfasis en las causas adicionales para las abejas sin aguijón. Y son principalmente dos. Una, la destrucción de los nidos silvestres, y el otro, el movimiento de colmenas fuera de su distribución natural. Vamos viendo uno por uno otra vez. Primero, la destrucción de los nidos silvestres. Eso está pasando porque se ha perdido un poco el cultivo de las abejas sin aguijón, como el conocimiento, porque llegó la apicultura, y la apicultura, como hemos visto en la primera plática, que da más miel más rápido. Alguien ahí tiene su micrófono abierto y causa un poco de ruido. ¿Me podría apagar? Es correcto, alguien lo tiene abierto y se escucha mucho ruido. Pueblos indígenas y desarrollo sostenible, trabajamos dos áreas para facilitar información y orientación. ¿Quién está ahí con la plática? Ok, ya. Bueno, la cosecha de miel de nido silvestre pasa en regiones donde ya no se sabe el manejo de estas abejas. Sin embargo, se sabe el potencial de la miel, el potencial medicinal de la miel. Eso he visto en mi investigación, que fui a investigar en muchas comunidades en Oaxaca. Fui a hacer entrevistas, buscar a abejas. Y en muchos lugares me dicen que ya no saben cultivarlos, pero están usando la miel para curarse. Entonces lo que hacen es que van al bosque y cosechan la miel directamente de nidos silvestres, como se ve aquí en un árbol roto, con una colmena rota, todavía viva, pero no va a sobrevivir mucho tiempo porque como no pueden defenderse tan efectivamente las abejas sin aguijón, porque no tienen aguijón o no pueden picar, depredadores rápidamente van a comerse el resto de la colmena que está así abierta. Entonces, en vez de cosechar la miel de nidos silvestres, se propone de que se vaya a cultivar estas abejas. Y también, si compran miel de Castilla o miel virgen, como se llama también, es bueno que se fijen que viene de un cultivo y no de la cosecha de la miel de nidos silvestres. Bueno, con eso, esa cosecha de miel de nidos silvestres conlleva muchas muertas de colmenas. La otra destrucción de nidos silvestres se da por el renacimiento de meliponicultura.
el renacimiento en realidad debe de ser algo bonito, algo bueno. Yo también en Oaxaca, cuando vi que en muchas comunidades hay meliponinos, la gente está usando la miel, pero no está cultivándolos, dije que hay que proponerles de que cultiven, hay que darle un seguimiento a eso. Y poco a poco en estos años, más gente se dio cuenta de eso y empezó a empujar la meliponicultura. Pero lo querían empujar así de rápido y sin mucho conocimiento atrás, de las abejas, la biología, el cultivo amigable y todo eso. Y entonces, empezaron a ir a los bosques para ir por nidos, porque el gran problema en la meliponicultura hoy en día, como ya lo mencionó Raquel ayer, es que no se sabe de dónde obtener colmenas. Cuando uno inicia un cultivo o quiere iniciar un cultivo, pues, ¿de dónde obtengo colmenas? Entonces, muchos proyectos fueron a buscarlos al bosque, a tumbar los árboles, este, dieron los colmenas a los comuneros, y como no había un seguimiento de cultivo, muchas de esas colmenas se murieron. Entonces, sí, la idea de iniciarse con la meliponicultura no es ir a buscar colmenas en el bosque, sino más bien ver dónde hay alguien ya que está cultivando y si se puede comprar una división. Eso sería lo ideal. O también se podría hacer rescates de nidos. Por ejemplo, cuando un árbol se ha caído, se podría usar esa colmena para cultivarla, ¿no? Bueno, la destrucción de nidos silvestres puede llevar, lleva la muerte de muchas colmenas, la pérdida de polinizadores en bosques y también la pérdida de machos genéticamente lejanos. Además, destrucción de árboles sanos. ¿Qué quiero decir de pérdida de machos genéticamente lejanos? Otra vez, cuando vamos a sacar colmenas en el bosque, estamos retirando una colmena de ahí para llevarlo a algún lugar, y hace que ya no hay tanta diversidad genética en el bosque, ¿no? Entonces ahí se ve unas dos abejas de la misma colmena, la muchacha está mirando hacia afuera, ¿dónde está mi muchacho, que no es mi hermano? Y ahí el hermano está esperando, ¿dónde está mi muchacha que no es mi hermana, ¿no? Entonces, es muy importante de mantener nidos en el bosque para que haya, para que se puedan juntar los machos y las hembras y para que no haya pérdida de polinizadores. Ok, el movimiento de colmenas fuera de su distribución natural. Ya hemos visto, bueno, primero que el peligro de pérdida de colmenas conlleva la muerte de colmenas por no poder adaptarse a otro clima. Ya hemos visto que las abejas sin aguijón son muy especiales en su distribución. Aquí vemos 9 diferentes distribuciones son 9 especies de abejas sin aguijón. Se ve que cada especie tiene su distribución muy específica. Es decir, que a algunos les gusta más la altura, a algunos más el sur, algunas más el seco, a otros más la temperatura alta. Entonces, cada quien está adaptado a su clima. Y ahora si la llevamos de un clima a otro, muchas veces no lo sobrevive.
Y vimos que, ahora me van a decir, pues que, pero la abeja melífera está por todos lados, ¿no? Pero ya vimos en la primera lección que no es lo mismo, que hay una termorregulación de su nido diferente, ¿no? Termorregulación del nido, es decir, cuando hace frío, la abeja puede calentar la colmena y cuando hace calor puede enfriar la colmena. La abeja melífera lo hace muy bien, sin embargo, las abejas sin aguijón no tanto, entonces estas son mucho más dependientes de la temperatura externa y por eso no se adaptan a diferentes climas. Sin embargo, la abeja melífera sí, y por eso se logró llevar a todo el mundo, ¿no? Para eso, un ejemplo, aquí en Oaxaca pasó eso. Esta abeja aquí se llama Melipona fasciata, que le gusta más la montaña. Aquí se ve su distribución en color morada. Y un apicultor que está acostumbrado de llevar sus apis mellifera por todos lados, pensó, pues puedo llevar a esta, que no pica, a mi casa en Oaxaca, aquí en la zona negra. Y lo hizo 5 veces y los 5 veces se murió. Entonces, algunas especies simplemente no lo sobreviven. Ok, otro ejemplo es el desequilibrio de especies. Para eso les quiero enseñar 2 diferentes abejas. Una es la Scaptotriona pectoralis y la otra es Scaptotriona hellwegeri. Son muy similares, nada más a lo mejor ven que esta parte tiene diferente color. Y son del mismo género, Scaptotrigona, abejas sin aguijón. La pectoralis tiene su distribución aquí, verde claro, y la otra, el verde más oscuro. Si se lleva, son climas similares, entonces se podría pensar que pues, sí va a sobrevivir, porque son similares, pero se ve naturalmente, la Scaptotrigona pectoralis no hay aquí. Y si ahora la pectoralis sobrevive y por alguna razón está más fuerte que la hellwegeri, puede ser que la desplaza. Y la desplaza y pues ya no hay la hellwegeri. Eso todavía no ha pasado y esperemos que no va a pasar. Pero ya, por ejemplo, ha pasado en los abejorros. Con el cultivo del tomate se ha llevado un abejorro específico a todo el mundo y ha pasado que esa especie ha desplazado especies naturales en extinción. Ok, otro punto es la transmisión de enfermedades y parásitos. El mejor ejemplo para eso es el ácaro en la especie abeja melífera. A lo mejor se acuerdan, la abeja melífera originalmente, algunos ciertos lugares, ¿no? Y con la apicultura se ha llevado la abeja melífera a unos lugares de donde normalmente no es decir, de donde normalmente no ha convivido con algunas enfermedades o parásitos como este ácaro. Este ácaro se dedica a chupar la sangre de las abejas, hacerlas débiles, transmitir las enfermedades y más que nada se van a las larvas, también a adultos y como se ve aquí pueden ser muy grandes. Y la apicultura mundialmente tiene problemas con ese ácaro. Antes, hace como 500 años, ese problema no existía, porque ese ácaro nada más había en un lugar, en una región específica en Asia, pero se llevó esa abeja melífera allá a Asia y luego unas colmenas de esa se llevó otra vez a otro lugar y como esa abeja melífera no se sabe defender muy bien contra ese ácaro, se llevó ese ácaro a todo el mundo.
Y ahora en Suiza, por ejemplo, se murieron todas las abejas melíferas que no son cultivados. Así que las silvestres, las colmenas silvestres de abejas melíferas nativas, se murieron todos porque sin un tratamiento simplemente no sobrevivieron el ácaro. Entonces, transmisión de enfermedades puede ser muy grave. Entonces, esperemos que eso no pase con las abejas sin aguijón aquí en México. Luego, la pérdida de la diversidad genética también es un tema más complejo. Ya hemos visto en la primera sesión ese mapa de distribución de 5 especies de meliponinos en México. Bueno, para los que no han estado en la primera sesión, meliponinos significa abejas sin aguijón. Es el término general para abejas sin aguijón. Meliponinos. Aquí en rojo se ve la distribución de Melipona fasciata, en azul la distribución de Scaptotrigona mexicana, amarillo Melipona bichi, verde Nanotrigona perilampoides y morado Bartamona bilneata. Bueno, un ejemplo, si se lleva una Melipona bichi que vive en el Yucatán y a lo largo de la costa, pero también hay un cacho aquí en la costa del Pacífico. Se puede pensar que, pues bueno, aquí hay en Yucatán, más en Sinaloa, pero en Sinaloa no son tan fuertes como los de Yucatán. Entonces, pues llevamos de Yucatán a Sinaloa, porque pues hay, ¿no? Y se lleva de Yucatán a Sinaloa. Sobrevive porque es un clima favorable y pues bueno, igual puede pasar lo mismo, un desplazamiento no de la especie, sino de la genética de Sinaloa. Y eso puede ser peligroso en el caso que en Sinaloa, por ejemplo, la genética de esta Melipona bichi que vive ya desde años ahí se ha acostumbrado a algunas enfermedades que vienen, digamos, cada año o cada época, ¿no? Algunas enfermedades vienen cada 5 años, ¿no? Y como se ve entre estas poblaciones y estas poblaciones, no hay un flujo genético, es decir, de aquí a acá no han tenido contacto y se lograron diferenciar un poco genéticamente. Entonces, en caso que pasó eso, algún logro de adaptarse a alguna enfermedad, y viene esa de Yucatán que no está adaptado a esta enfermedad y desplaza totalmente esta genética aquí, y viene en 5 años la enfermedad y arrasa con las abejas. No ha pasado, pero es un problema que ha pasado ya en otras especies. Entonces, es importante que se mantenga esa genética y esa genética para mantener la diversidad genética, ¿no? En caso que hubo adaptaciones a sus climas, a sus diferentes enfermedades. Entonces, muy importante para la conservación de las abejas sin aguijón es mantener a las abejas sin aguijón, las diferentes especies, en sus diferentes distribuciones naturales. Eso es un punto muy importante hoy en día, porque por el problema de dónde obtener colmenas. Ya hay páginas de web en Facebook y otros lados, hasta en Mercado Libre hemos detectado que están vendiendo colmenas de un lugar a otro sin importar eso, sus distribuciones naturales, ¿no? Y si sigue así, pues puede haber diferentes problemas, como hemos escuchado ahora. Por eso, muy importante mantener las abejas en sus distribuciones naturales.
Si uno entonces quiere empezar a cultivar abejas sin aguijón, lo primero es investigar qué tengo en mi alrededor, cuáles abejas. Ya hemos platicado en la primera sesión, México tiene 46 especies y cada estado tiene sus diferentes especies, entonces hay que buscar qué tengo. Si se puede, en tu propio medio ambiente, vas y ves qué hay. Hay ya gente que los está cultivando y primero hay que preguntar de dónde los tienes, de tu propia región o de otro lugar. Y entonces con eso se puede empezar. Si no hay nadie que tiene colmenas, se puede uno ver en campo qué abejas hay y ver con gente que sepa identificar la especie, ver cuál especie es. O también se puede preguntar, por ejemplo, a Ecosur o a mi persona o a otras universidades que tienen todo un listado de abejas que ya han muestreado en diferentes lugares para acercarse a una idea que podría haber en mi región de abejas sin aguijón. Bueno, con eso también justo salió una abeja, un póster que logramos terminar, que se llama Peligros y propuestas para su protección. Ahí hay 3 columnas. Una habla de los peligros para las abejas, un poco los que mencionamos ahora, y por qué es un peligro, también lo hemos escuchado, y cómo podemos ayudar. Y bueno, si alguien está interesado en más, en enfocarse más a la conservación de estas abejas, propongo varios documentos para leer. Uno es, bueno, 2 son de Ecosur. Ellos han trabajado mucho con este tema y tienen un documento bien bonito que dice 16 aprendizajes como guardianas de abejas, o también un documento que es los primeros pasos en la construcción de los principios de la meliponicultura. Eso los mencionó Raquel ayer. Y otro, pues, por supuesto, es el libro que hemos sacado, que es Las abejas sin aguijón y su cultivo en Oaxaca, y que contiene también el catálogo de especies. Es una investigación sobre los meliponinos en Oaxaca, pero también abarca temas generales de la biología de las abejas, igual de los riesgos, de propuestas de cómo manejarlos de manera amigable, un poco de información sobre los productos, sobre diferentes meliponiculturas, sobre la historia de la meliponicultura. Y pues bueno, todos estos documentos están libres, formato digital, se pueden encontrar en el internet con sus títulos, pero también justo ayer acordamos con el Congreso que a lo mejor podríamos hacer una página donde ustedes que están participando ahora ahí podrían entrar y bajar estos documentos. Bueno, con eso, agradezco por la escucha y hay creo que suficiente tiempo para plática. Y aquí también dejo nuestros nombres, teléfonos y correos para si alguien quiere más información. Entonces, si tienen preguntas, ahora es la hora. Gracias, Noemí. A mí, doctora Soledad, si me permites la intervención, solo Claro que un sí. minuto de manera muy rápida para ahondar en este último tema, en este último punto que decía Noemí sobre los documentos. Hay en la página web del Congreso un espacio, ahí donde está anunciado el taller, que dice conocer el programa del taller. Entonces, si lo podemos hacer, lo de los documentos, lo vamos a colocar ahí mismo en ese espacio, Noemí, para que todo el mundo pueda encontrar estos documentos que has mencionado ahora.
Gracias. Ahora Muy bien. sí, para Soledad, por si hay alguna pregunta, alguna. Gracias. Perdón, déjame robarte un minuto más porque acabo de recordar algo. El ingeniero Berardo Marín Maya, que nos está conectado ahora acá, me acaba de confirmar, él se ha conectado los días previos también al Congreso y me acaba de comentar que se ha conectado con un grupo de alumnos del Tecnológico de Zitácuaro, que ellos están proyectando la sesión al grupo de alumnos de ahí del Tecnológico de Zitácuaro. Entonces, ingeniero Everardo, muchísimas gracias y un saludo cordial a todos los alumnos del Tecnológico de Zitácuaro. Sí, súper bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy el ingeniero Everardo Marín Maya. Los estamos escuchando de un grupo de estudiantes de la materia de desarrollo sustentable. Estoy conectado aquí en el grupo con los alumnos, aproximadamente 20 alumnos, y los estamos escuchando. Súper, perfecto. No somos expertos en la cuestión de apicultura, pero estuvimos escuchando también sobre la parte social y solidaria del día de ayer. Muy buena intervención, muy buena explicación, y muchas gracias por la invitación. Sí, súper bien, gracias. Sí, pues siguiendo la dinámica de preguntas y respuestas, dejo el micrófono al maestro Everardo y a sus estudiantes si quieren participar. Sí, muchas gracias por la invitación. Ahorita algunos alumnos tuvimos algún asunto que ya inician los cambios de horario, pero escucharon toda la conferencia. Sí, una disculpa. Nomás tenía una pregunta con respecto, nosotros no somos en sí apicultores, o no tenemos esa disciplina, pero aquí en nuestra región hay muchos productores de miel, y hemos visto que todavía se comercializa de manera informal. ¿El caso de ustedes manejan alguna red para poder trabajar todo el proceso como para poder llegar a la comercialización de la miel? Ajá. Ahora tenemos que diferenciar otra vez, primero, ¿son apis mellifera o son abejas sin aguijón? Porque sí, como platicaron ayer, Raquel Cepeda, que es la directora de la Asociación Civil INANA, ha acompañado ya muchos proyectos de abejas sin aguijón, el cultivo, y han creado una red con todas las personas. Ellos son una red para la abeja sin aguijón, para el cultivo de la meliponicultura, pero también están acompañando a algunos apicultores. Entonces, ahí se puede acercar uno y pedir ayuda. Ok, sí, muchas gracias. Nosotros más o menos estamos a una altitud de 1820 metros sobre el nivel del mar. No sabemos qué tanto sea el clima propicio para las abejas sin aguijón. La temperatura que tenemos es de 12 a 24 grados Celsius, más o menos, y con una humedad de 50 a 70%. Ajá, necesitaría yo saber bien el lugar donde es. Aquí es la zona de Zitácuaro, Michoacán. Es la región oriente de Michoacán. ¿Cómo se llama? Zitácuaro, Michoacán. Es con Z, Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán. Michoacán. ¿Podría ahora mismo revisar en la base de datos cuáles abejas, o más bien si han estado muestreando ahí? Si me permitan. Sí. Lo voy a buscar. Ayer buscamos para
Guerrero, parece que el Para estado de Guerrero. Ajá. Y Guerrero, pues, no hay mucho. No, con los problemas que han tenido, no se ha podido entrar mucho a muestrear ahí. Pero Michoacán puede ser que es diferente, nada más ahora no encuentro el documento. Muestras. Lo voy buscando. Ayer lo tuve bien. Hoy se está escondiendo. Allá. Zitácuaro, entonces se está abriendo, es una base de datos grande, entonces necesita un poquito de tiempo. Zitácuaro es localidad o municipio. es localidad. ¿Y cómo se llama el municipio? Es, permítame tantito. Perdón, es Zitácuaro, Michoacán. ¿El Es municipio cómo se llama? del estado de Michoacán. Ajá, pero el municipio. Municipio. Bueno, ¿quiere lugares muy específicos de aquí de la región? No, Muy cerca. no específico. Justamente el municipio que es más grande, ¿no? Localidad es Zitácuaro y municipio, ¿cuál es? Es el estado de Michoacán. Es Ajá, bueno, Yo creo, doctora, que el municipio va a ser el mismo, Zitácuaro, municipio, localidad. Sí, Sí. así es. El municipio también es Zitácuaro. Sí, porque aquí donde vivimos nosotros, Ocotlán, Jalisco, es tanto localidad como municipio y es el mismo nombre, Ocotlán. Sí. Ya. Ok, entonces voy a ponerlo otra vez. No me encuentra. Yo creo que necesito un poquito más tiempo, pero Sí, una disculpa, doctora. Le voy a dejar ahí mis datos, los voy a dejar al ingeniero Juan Pablo ajá, y vamos a estar en comunicación, por favor, para esa pregunta y después la vamos a ver. La situación es que estoy ahorita en cambio de materia y de ya. maestro en el lugar donde estoy. Ya. Bueno, Una pues bueno, disculpa. sí, Muchas gracias. con más calma estoy cuáles especies hay alrededor. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que estoy prestándole demasiada atención, aquí en esta localidad donde vivo, comúnmente se llama Tierra Caliente. Por todo esto veo que va a ser muy difícil que yo pueda tener abejas meliponinas. Únicamente las que son nativas de aquí, que ayer les explicaba, que son abejas negras con las puntitas de las alas blancas. Son las que he tratado de capturar, pero
Al parecer, mi método que yo consideré que era probable que ese espacio de esa caja de 20 por 20, un cubo de 20 por 20, al pasar por ese espacio, estas abejas consideraran que ahí podían construir su nido, no en el interior del árbol del guamulqui o pinzán, como aquí. Pero pues falló 2 años haciendo el intento, y ayer entendí que al parecer no enjambran, sino que se mueren. Cuando empiezan las lluvias por el mes de finales de junio, principios de julio, totalmente desaparecen y regresan al siguiente año, más o menos como por finales de febrero. A mediados o a finales de febrero, regresan al mismo sitio. Yo no sé si allí se mueren en su nido o se mueren en el campo, pero Ajá. por todo les Bueno, digo que para mí ya no, pues sí me interesa, pero no sé qué se pudiera hacer para tener yo unas 2, 3, 4, 5 colmenas de abejas meliponas. ajá. Las abejas sin aguijón normalmente no migran, no buscan, bueno, sí cuando hacen división natural, sí buscan otro lugar, pero la colmena vieja se queda en el mismo lugar. Entonces, la pregunta es aquí, si usted dice que siempre se van y si se regresan, primero, ¿realmente se van? ¿O están ahí, pero están más quietecitas? Otro, No, realmente, ¿realmente son abejas sin aguijón? Eso podríamos, esas preguntas podríamos responder, por ejemplo, si nos manda una foto pero de qué especie es, porque las abejas sin aguijón no se van así nada más. Cuando hay algún problema, hay algún depredador o alguien abre su colmena, entonces puede pasar que se mueren. Pero así solita no se mueren. ajá. Y lo otro, cómo poder atrapar una, ¿no? Una colmena. Ayer platicó Raquel de que se podría hacer, digamos, trampas de abejas. Bueno, ellos los llaman más casa de invitación de abejas, ¿no? Sí, En esta se podría hacer con caja, pero también con una botella de PET, sí, como de los de 2 litros, digamos. Una sí, caja de 20 a 20 es demasiado grande. Al menos si es la abeja que yo pienso que tienen ustedes ahí, es un poco más chiquita, es como tipo mediana entre los meliponinos y les gusta más un espacio más chiquito porque les cuesta, si no, mantener la temperatura en esa cajita. Y cuando es más chiquita, les cuesta menos, ¿no? En, en los tamaños chiquitos, medianos de las abejas sin aguijón sería más bien como 15 a 15, si se quiere hacer en una caja. Y esa sí, caja o la botella PET tendría que llevar un atrayente. En este caso puede ser si tiene de alguna otra colmena, un poco de propóleo o cera, lo puede diluir en alcohol, dejarlo, agitarlo unos 2 semanas en alcohol, bueno, cada día un poco de agitar, sí, y luego quitar el alcohol y dejar evaporar todo el alcohol. Y luego la botella de PET lo envuelve en papel periódico y sí, luego en una botella de plástico negro. Esa ayuda para que la temperatura de la botella se queda más fijo, ¿no? Que no se enfríe tanto. sí. Entonces, con estas trampas o casa de invitación, si es una caja, también se puede meter este atrayente, igual como en la botella.
y Sí. esa botella o caja se coloca en lugares cercanos del nido y pues hay que esperar, lo mejor sería en temporada cuando ellos mismos hacen división natural, pero eso depende mucho del lugar. Muchas veces es cuando terminando la floración, perdón, terminando la floración, entonces están haciendo divisiones porque ya están fuertes, ¿no? Entonces, en Sí. estas épocas o también durante todo el año se puede colocar trampas en lugares protegidas del sol y de la lluvia. Y pues si tienes suerte, pues le cae alguna colmena. Hay Ah, lugares donde ha funcionado muy bien y otros lugares donde pues simplemente no. No. no llega. Depende un poco de la especie. Pero si es la especie que me imagino que tiene allá, en realidad en su lugar debería haber varias especies, porque si es un lugar así de calientito que dice, bueno, ¿es Sí. seco o húmedo su lugar? Es un calor seco, seco. Ah, es seco. Entonces, sí, puede haber algunas que son aún más chiquitos, que a veces cuando uno trabaja en el campo y suda, vienen a chupar el sudor en los brazos, en la cara, a lo mejor los ha visto ya. Y estos también son abejas sin aguijón y estos también entran de vez en cuando en estas trampas. La que usted describe, la negrita con puntitas de alas blancas, Sí. bueno, las puntitas blancas de las alas, a estos sí les gusta materiales artificiales. Por ejemplo, la he encontrado ya en una bolsa de mano, que estaba colgada ahí durante años y ahí se metieron. Sí. Entonces, con esta abeja sí debería tener chance si pone una trampa de que entre. Ahí. Bien, doctora, pues le agradezco su información y voy a poner en práctica ese tipo de trampa que me sugiere. Ojalá Ujú. corra suerte y poder capturar a alguna colonia o dos o tres. Sí, sí, sería bueno. Gracias. Importante es que se evapore todo el alcohol. Sí. Pudiera usar propóleo o cera de abejas melíferas. Ha funcionado, funciona mejor con la propia cera de estas abejas, pero también lo que hemos visto, más que nada con esa especie que me describe, que han anidado a veces en la apicultura se usa unos niditos más chiquitos, ¿cómo los llaman? Para la reina o algo, como de alimentación. Y estos todavía tienen un buen de propóleo y cera y todo, y hemos visto que entraron a hacer su nido ahí. Entonces, material viejo de la apicultura a veces también sirve. También funciona. Ujú. Sí, doctora, le agradezco la información y voy a hacer eso que usted me indica. Tal vez ahora en la floración de primavera, en estos Ujú. meses. Sí, sí, sería buena idea. Y nos Le interesa agradezco. si funciona. Sí, ¿Alguien más estoy tiene alguna pregunta, comentario? Y si no es así, voy a proceder a hacer la ceremonia de agradecimiento, entrega, reconocimiento. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Simplemente gracias, doctora, por la participación de usted y la doctora que estuvo ayer. Mucho gusto, un gusto. Muy bien. Doctora Guadalupe González, ¿todo bien? Entonces, procedo a darle lectura al agradecimiento y al reconocimiento que se hizo para nuestras ponentes.
y dice así: la Universidad Michoacana de San Miguel de Hidalgo, a través de la Facultad en Ingeniería en Tecnología de la Madera, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, el cuerpo académico de la Maestría en Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, la Promotora Nacional de Economía Solidaria, la Federación de Cooperativas Federadas, LIDA, la Universidad Nacional Arturo Jaunet, a través del Programa de Gestión de la Tecnología y la Innovación en Medio Socioproductivo y la Federación Global de Profesionistas, ACE, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Noemí Arnold y maestra Raquel Cepeda por su destacada participación en el primer Congreso Internacional Multidisciplinario Sustentabilidad y Desarrollo Alimentario, brindando el taller denominado Lo que se tiene que saber antes de participar en un curso de meliponicultura, crianza de abejas sin aguijón. Se extiende el presente reconocimiento a los 9 días del mes de febrero del 2024. Firma el maestro Juan Pablo Díaz Moreno, presidente de la Federación Global de Profesiones, y la licenciada Sandra Patricia Vázquez Hernández, secretaria general de la Federación Global de Profesiones. Este reconocimiento se les hará llegar vía electrónica a sus correos y pues no nos queda más que agradecer y reconocer todo el tiempo y la gran experiencia y conocimiento en el estudio científico e investigación que han hecho a lo largo de su trayectoria la doctora Noemí y la maestra Raquel. Muchas felicidades y estaremos haciéndole llegar la constancia y un fuerte aplauso. Fue un éxito el taller, pues nada más que estar agradecidos y reconocer su gran esfuerzo. Muchas gracias. Sí, súper bien, gracias. Sí, pues siguiendo la dinámica de preguntas y respuestas, dejo el micrófono al maestro Everardo y a sus estudiantes si quieren participar. Sí, muchas gracias por la invitación. Ahorita algunos alumnos tuvimos algún asunto que ya inician los cambios de horario, pero escucharon toda la conferencia. Sí, una disculpa. Nomás tenía una pregunta con respecto, nosotros no somos en sí apicultores o no tenemos esa disciplina, pero aquí en nuestra región hay muchos productores de miel y hemos visto que todavía se comercializa de manera informal. ¿El caso de ustedes manejan alguna red para poder trabajar todo el proceso como para poder llegar a la comercialización de la miel? Ajá, ahora tenemos que diferenciar otra vez, primero, ¿son apis mellifera o son abejas sin aguijón? Porque sí, como platicaron ayer, Raquel Cepeda, que es la directora de la Asociación Civil INANA, ha acompañado ya muchos proyectos de abejas sin aguijón, el cultivo, y han creado una red con todas las personas. Ellos son una red para la abeja sin aguijón, para el cultivo de la meliponicultura, pero también están acompañando a algunos apicultores. Entonces, ahí se puede acercar uno y pedir ayuda. Ok, sí, muchas gracias. Nosotros más o menos estamos a una altitud de 1820 metros sobre el nivel del mar. No sabemos qué tanto sea el clima propicio para las abejas sin aguijón.
La temperatura que tenemos es de 12 a 24 grados Celsius, más o menos, y con una humedad de 50 a 70%. Ajá, necesitaría yo saber bien el lugar donde es. Aquí es la zona de Zitácuaro, Michoacán. Es la región oriente de Michoacán. ¿Cómo se llama? Zitácuaro, Michoacán. Es con Z, Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán. Michoacán. ¿Podría ahora mismo revisar en la base de datos cuáles abejas, o más bien si han estado muestreando ahí? Si me permitan. Sí. Lo voy a buscar. Ayer buscamos para Guerrero, parece que el para estado Guerrero. Ajá. Y Sí. Guerrero, pues no hay mucho. No, con los problemas que han tenido, no se ha podido entrar mucho a muestrear ahí. Pero Michoacán, Zitácuaro, entonces se está abriendo, es una base de datos grande, entonces necesita un poquito de tiempo. Zitácuaro es localidad o municipio. Es localidad. ¿Y cómo se llama el municipio? Es. Permítame tantito. Perdón, es Zitácuaro, Michoacán. ¿El municipio cómo se llama? Del estado de Michoacán. Ajá, pero el municipio. Municipio. Bueno, ¿quiere lugares muy específicos de aquí de la región? No, Muy cerca. no específico. Justamente el municipio que es más grande, ¿no? Localidad es Zitácuaro y municipio, ¿cuál es? Es el estado de Michoacán. Es Ajá, Yo creo, doctora, que el municipio va a ser el mismo, Zitácuaro, municipio, localidad. Sí, así es. El municipio también es Zitácuaro. Sí, porque aquí donde vivimos nosotros, Ocotlán, Jalisco, es tanto localidad como municipio y es el mismo nombre, Ocotlán. Sí. Yeah. Ok, entonces voy a ponerlo otra vez. No me encuentra. Yo creo que necesito un poquito más tiempo, pero... Sí, una disculpa, doctora. Le voy a dejar ahí mis datos, los voy a dejar al ingeniero Juan Pablo. Ajá. Y vamos a estar en comunicación, por favor, para esa pregunta y después la vamos a ver. La situación es que estoy ahorita en cambio de materia y de maestro en el lugar donde estoy. Ya. Bueno. Una disculpa. Bueno, sí, muchas gracias. Con más calma, cuáles especies hay alrededor. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que estoy prestándole demasiada atención, aquí en esta localidad donde vivo, comúnmente se llama Tierra Caliente. Por todo esto veo que va a ser muy difícil que yo pueda tener abejas meliponinas. Únicamente las que son nativas de aquí, que ayer les explicaba, que son abejas negras con las puntitas de las alas blancas. Son las que he tratado de capturar, pero al parecer mi método que yo
que yo consideré que era probable que ese espacio de esa caja de 20 por 20, un cubo de 20 por 20, al pasar por ese espacio, estas abejas consideraran que ahí podían construir su nido, no en el interior del árbol del guamuchil o pinzán, como aquí. Pero pues falló 2 años haciendo el intento, y ayer entendí que al parecer no enjambran, sino que se mueren. Cuando empiezan las lluvias por el mes de finales de junio o principios de julio, totalmente desaparecen y regresan al siguiente año, más o menos como por finales de febrero, a mediados o a finales de febrero, regresan al mismo sitio. Yo no sé si allí se mueren en su nido o se mueren en el campo, pero por todo les digo que para mí ya no, pues sí me interesa, pero no sé qué se pudiera hacer para tener yo unas 2, 3, 4, 5 colmenas de abejas meliponas. Ajá. Las abejas sin aguijón normalmente no migran, no buscan, bueno, sí cuando hacen división natural, sí buscan otro lugar, pero la colmena vieja se queda en el mismo lugar. Entonces, la pregunta es aquí, si usted dice que siempre se van y si se regresan, primero, ¿realmente se van? ¿O están ahí, pero están más quietecitas? Otro, No, ¿realmente son abejas sin aguijón? Eso podríamos, esas preguntas podríamos responder, por ejemplo, si nos manda una foto de qué especie es, porque las abejas sin aguijón no se van así nada más. Cuando hay algún problema, hay algún depredador o alguien abre su colmena, entonces puede pasar que se mueren. Pero así solita no se mueren. Ajá. Y lo otro, cómo poder atrapar una colmena. Ayer platicó Raquel de que se podría hacer, digamos, trampas de abejas. Bueno, ellos los llaman más casa de invitación de abejas, ¿no? En esta se podría hacer con caja, pero también con una botella de PET, como de los de 2 litros, digamos. Una caja de 20 a 20 es demasiado grande. Al menos si es la abeja que yo pienso que tienen ustedes ahí, es un poco más chiquita, es como tipo mediana entre los meliponinos y les gusta más un espacio más chiquito porque les cuesta, si no, mantener la temperatura en esa cajita. Y cuando es más chiquita, les cuesta menos, ¿no? En los tamaños chiquitos, medianos de las abejas sin aguijón sería más bien como 15 a 15, si se quiere hacer en una caja. Y esa caja o la botella PET tendría que llevar un atrayente. En este caso puede ser, si tiene de alguna otra colmena, un poco de propóleo o cera, lo puede diluir en alcohol, dejarlo, agitarlo unos 2 semanas en alcohol, bueno, cada día un poco de agitar, y luego quitar el alcohol y dejar evaporar todo el alcohol. Y luego la botella de PET lo envuelve en papel periódico y luego en una botella de plástico negro. Esa ayuda para que la temperatura de la botella se queda más fijo, ¿no? Que no se enfríe tanto. Entonces, con estas trampas o casa de invitación, si es una caja, también se puede meter este atrayente, igual como en la botella. Y esa
botella o caja se coloca en lugares cercanos del nido y pues hay que esperar, lo mejor sería en temporada cuando ellos mismos hacen división natural, pero eso depende mucho del lugar. Muchas veces es cuando terminando la floración, perdón, terminando la floración, entonces están haciendo divisiones porque ya están fuertes, ¿no? Entonces, en Sí. estas épocas o también durante todo el año se puede colocar trampas en lugares protegidas del sol y de la lluvia. Y pues si tiene suerte, pues le cae alguna colmena. Hay Ah, lugares donde ha funcionado muy bien y otros lugares donde pues simplemente no. No. no llega. Depende un poco de la especie, pero si es la especie que me imagino que tiene allá, en realidad en su lugar debería haber varias especies, porque si es un lugar así de calientito que dice, bueno, ¿es Sí. seco o húmedo su lugar? Es un calor seco, seco. Ah, es seco. Entonces, sí, puede haber algunas que son aún más chiquitos, que a veces cuando uno trabaja en el campo y suda, vienen a chupar el sudor en los brazos, en la cara, a lo mejor los ha visto ya. Y estos también son abejas sin aguijón y estos también entran de vez en cuando en estas trampas. La que usted describe, la negrita con puntitas de alas blancas, Sí. bueno, las puntitas blancas de las alas, a estos sí les gusta materiales artificiales. Por ejemplo, la he encontrado ya en una bolsa de mano, que estaba colgada ahí durante años y ahí se metieron. Sí. Entonces, con esta abeja sí debería tener chance si pone una trampa de que entre. Ahí. Bien, doctora, pues le agradezco su información y voy a poner en práctica ese tipo de trampa que me sugiere. Ojalá Ujú. corra suerte y poder capturar a alguna colonia o dos o tres. Sí, sí, sería bueno. Gracias. Importante es que se evapore todo el alcohol. Sí. Pudiera usar propóleo o cera de abejas melíferas. Ha funcionado, funciona mejor con la propia cera de estas abejas, pero también lo que hemos visto, más que nada con esa especie que me describe, que han anidado a veces en la apicultura se usa unos niditos más chiquitos, ¿cómo los llaman? Para la reina o algo, como de alimentación. Y estos todavía tienen un buen de propóleo y cera y todo, y hemos visto que entraron a hacer su nido ahí. Entonces, material viejo de la apicultura a veces también sirve. También funciona. Ujú. Sí, doctora, le agradezco la información y voy a hacer eso que usted me indica. Tal vez ahora en la floración de primavera, en estos Ujú. meses. Sí, sí, sería buena idea. Y nos Le interesa agradezco si funciona. y ¿Alguien más estoy tiene alguna pregunta, comentario? Y si no es así, voy a proceder a hacer la ceremonia de agradecimiento, entrega reconocimiento. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Simplemente gracias, doctora, por la participación de usted y la doctora que estuvo ayer. Mucho gusto, un gusto. Muy bien. Doctora Guadalupe González, ¿todo bien? Entonces, procedo a darle lectura al agradecimiento y al reconocimiento que se hizo para nuestras ponentes. Y dice así:
La Universidad Michoacana de San Miguel de Hidalgo, a través de la Facultad en Ingeniería en Tecnología de la Madera, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, el cuerpo académico de la Maestría en Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, la Promotora Nacional de Economía Solidaria, la Federación de Cooperativas Federadas, LIDA, la Universidad Nacional Arturo Jaunet, a través del Programa de Gestión de la Tecnología y la Innovación en Medio Socioproductivo y la Federación Global de Profesionistas, AC, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Noemí Arnold y maestra Raquel Cepeda por su destacada participación en el primer Congreso Internacional Multidisciplinario Sustentabilidad y Desarrollo Alimentario, brindando el taller denominado Lo que se tiene que saber antes de participar en un curso de meliponicultura, crianza de abejas sin aguijón. Se extiende el presente reconocimiento a los 9 días del mes de febrero del 2024. Firma el maestro Juan Pablo Díaz Moreno, presidente de la Federación Global de Profesiones, y la licenciada Sandra Patricia Vázquez Hernández, secretaria general de la Federación Global de Profesiones. Este reconocimiento se les hará llegar vía electrónica a sus correos y pues no nos queda más que agradecer y reconocer todo el tiempo y la gran experiencia y conocimiento en el estudio científico e investigación que han hecho a lo largo de su trayectoria la doctora Noemí y la maestra Raquel. Muchas felicidades y estaremos haciéndole llegar la constancia y un fuerte aplauso. Fue un éxito el taller, pues nada más que estar agradecidos y reconocer su gran esfuerzo. Muchas gracias.